Estamos aquí entonces en la superioridad de la fe sobre la ley. Veníamos hablando acerca de los efectos de la ley en la semana pasada, cómo produce muerte, produce ira, produce muchas cosas menos salvación, ¿sí? ¿Cómo le fue en su día? ¿Bien? ¿Mucho trabajo? Vamos a orar para dar gracias a Dios. Padre, gracias esta tarde, noche, por la vida de tus hijos, porque pueden y podemos disfrutar tu palabra en medio de un día ajetreado, lleno de actividad, y podemos ser obedientes a ti y seguir aprendiendo juntos. Oramos para que nos reveles tu palabra, por favor. Nos ayudes a comprenderla y sobre todo a creerla, a vivirla, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Ok, vamos a ver entonces esta lección, la superioridad de la fe sobre la ley. Les decía que ya habíamos visto acerca de los efectos de la ley la semana pasada y ahora vamos a ver para qué sirve la ley. Vimos un poco también para mostrar, número 1, las transgresiones, el desobedecer, pues para mostrar nuestra falta de obediencia, ¿verdad? La ley es una forma por medio de la cual las personas se daban cuenta de su pecado. Es decir, si no había ley que estableciera que era pecado, pues nadie pecaba, ¿verdad? Entonces se estableció una ley y a través de ella, de parte de Dios, por supuesto, las personas se daban cuenta de su pecado. Esa ley era como un espejo en el que se veían e identificaban con claridad qué tan obedientes o desobedientes eran a Dios. Así que estamos viendo algunos puntos acerca de para qué sirve entonces la ley. Podemos decir entonces, si nosotros necesitamos creer solamente, tener fe, entonces ¿para qué sirve la ley? Ya estamos viendo aquí como una introducción. Y esa ley que fue establecida tiene una vigencia, ¿verdad? Hay leyes que tienen vigencia en algunos gobiernos, en algunas instituciones, ¿sí? Esta ley también, la ley divina, la ley de Dios, fue por supuesto una ley escrita, ¿verdad? En lo externo. ¿Y cuándo es o cuándo termina la ley? ¿Cuándo es su fecha de caducidad desde un punto de vista? En el cumplimiento de los tiempos, o dice aquí, ¿hasta qué? Hasta que vino Cristo. En el cumplimiento de los tiempos llegó la simiente prometida. Hasta que llegara esa simiente, esa ley, pues iba a terminar según el cumplimiento, ¿verdad? Tendría vigencia. Por supuesto que todavía puede tener un efecto en nosotros, al menos que Cristo llegue a nuestro corazón, ¿verdad? Mateo 5, 17 al 20. No penséis en uno de esos versículos, dice Jesús, que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, dijo Jesús, ¿verdad? Ahí pusimos que la palabra abrogar significa abolir, cancelar, según el diccionario de Google, ¿verdad? Cancelar, derogar, invalidar. Algunas de esas palabras quizás las entendamos, por eso puse todas. Cancelar, derogar, invalidar, revocar, suprimir, anular. Jesús no vino para invalidar la ley. Él vino para cumplirla. Ahorita vamos a ver más este pasaje, ¿verdad? Así que la ley tenía que ser cumplida para terminar allí, ¿verdad? Su ciclo, su estancia y bueno, su participación de una forma, ¿verdad? Vamos a seguir viendo
Dice, siguiendo las palabras de Mateo 5:17, Jesús vino a cumplir entonces la ley. Desde dos puntos de vista o desde más puntos de vista. El primero es en el sentido de materializar la palabra profética, es decir, todas las palabras que se hablaron acerca de la redención de Dios con el hombre por medio de su Hijo, que sería el Salvador, se cumplieron en Cristo Jesús. Y en ese sentido Él vino a cumplir esa ley. Toda esa ley fue cumplida en Él y por Él, ¿sí? Y también mostrar a los hombres la verdadera esencia de la ley. Así que es lo que Jesús está diciendo cuando habla de cumplir la ley, no solo materializar la palabra profética, por decirlo desde un punto de vista o en un sentido, obviamente al obedecerla, ¿verdad? Cumplirla, obedecerla, desarrollarla, llevarla a cabo. Porque la ley fue dada para cumplirse, no para quebrantarse, ¿verdad? Hasta el momento que llegó Jesús, sin embargo, los hombres mostraron su incapacidad para obedecerla. Como era una ley que estaba escrita, ¿verdad?, afuera o de una forma externa o en un libro o en aquel tiempo, en alguna piedra, algún pedazo de corteza, de árbol, de diferentes formas. Sin embargo, no era una ley que habitaba en el corazón de los hombres. Así que solo Jesús pudo cumplir completamente con la ley de Dios. No solo pudo llenar lo que las profecías hablaban de él, sino, por supuesto, obedecerla, ¿verdad? De una forma más concreta, ¿sí? Pero nadie, hasta que llegó Jesús, podía cumplirla o la había cumplido. Todos habían mostrado su incapacidad. Hemos leído los profetas, hemos leído, estamos leyendo el Antiguo Testamento, leímos los profetas. Nadie, ¿verdad? Por eso el Señor estaba siempre llamando la atención de su pueblo, porque no podían cumplir con esa ley. Dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, dijo Jesús, no pueden ustedes entrar, pertenecer, quedarse allí en el reino de los cielos, ¿verdad? Se pide, yo le puse nuestra, ¿verdad? Faltó ahí, nuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos. Se necesitaba una justicia más grande, o sea, más que obras, las obras que los señores fariseos, escribas en el tiempo de Jesús y todos los demás en los tiempos bíblicos, obras que no podían hacerles justos, obras externas que no podían llenar los estándares divinos, ¿verdad? No, dice Jesús, tenía que ser una justicia mayor. Estamos hablando de la fe como superior a la ley. Que la de los escribas y los fariseos, esa justicia se basaba en observancia de lo externo. Es decir, si yo hacía algo, entonces me concebía o me hacía merecedor de la justicia o de la aceptación divina, la aceptación de Dios. Entre más hiciera, entre mejor me portara, ¿verdad? Me hacía acreedor a Dios mismo, a estar con Él, ¿verdad? Sin embargo, no alcanzó nunca ese tipo de justicia o de obras, que es lo que exige la ley, obras externas, ¿verdad? Obras, o bueno, de forma externa, no obras externas. Hablando, por ejemplo, de la circuncisión que hablaba la ley, ¿verdad? Era algo sencillamente externo, ¿sí? Pero la Biblia dice que Jesús es nuestra justicia. O sea, nuestras obras son bienvenidas, pero las obras de la ley no pueden salvarnos. Por eso necesitamos fe. Ahora, con nuestra fe en Jesucristo y la fe de Jesucristo hacia Dios, de nosotros, Él se ha convertido en nuestra justicia. Nuestra justicia entonces es mayor que la de los escribas o los fariseos, porque ellos no confiaban en Dios, sino en lo que ellos podían hacer.
¿sí? Tenemos que vivir la verdadera esencia de la justicia, que es la fe. Por eso estamos diciendo que la fe es superior a la ley, porque la fe cree, y la justicia de los escribas y los fariseos, o la ley que practicaban, tenía que ver con cosas que ellos hacían y desarrollaban. Por ejemplo, ayunos, que son muy buenos, pero que ellos pensaban que por hacer eso, o la circuncisión de la que habla Gálatas todo el tiempo, el apóstol Pablo en Gálatas, que era algo por lo que ellos iban a ser aceptados o convertirse en linaje de Abraham o hijos de Abraham por la circuncisión. Sin embargo, no tenía nada que ver lo externo, sino la fe en el corazón, la fe de las personas. Así que nuestra justicia tiene que ser mayor, y la justicia se basa en la fe. Es decir, encontrarse uno justo delante de Dios, o justificado o inocente delante del Padre, no tiene que ver con lo que hagamos o no hagamos, sino con lo que creemos, ¿sí? El propósito de la ley y de la fe, dice este punto. De eso hemos estado hablando en toda la lección. El propósito de la fe frente a la ley. La ley es nuestro ayo, ¿verdad? Un guía, un guardián, un instructor, un conductor de niños, un tutor. Viene de una palabra griega, ¿verdad? Ayo, ¿sí? De ahí sacaron la palabra instructor en un sentido, ¿verdad? De ahí, de la educación. De ahí sacaron esa palabra. Un tutor, dice aquí, un conductor de niños. Es decir, esta ley ha sido una guía que nos ha conducido a algo específico. ¿A qué nos ha conducido? Primero decíamos que nos muestra el pecado, como cuando nos miramos al espejo. No por eso vamos a pensar que la ley es mala. Pablo hace esa pregunta en Romanos 7, ahorita lo vamos a ver. La ley es buena y santa, pero no puede salvar, ¿verdad? Hablamos de esa ley que estudiamos y que creemos, ¿verdad? Pero lo que nos salva es nuestra fe en Cristo Jesús y conocer la fe de Él. Romanos 7, del 1 al 14 y Romanos 3:20. ¿Alguien me puede ayudar a leer Romanos 3:20 primero? Desde ahí. Prende su micrófono y nos ayuda, por favor. Y alguien también se prepara con Romanos 7, del 1 al 14. ¿Sí? ¿O no? Sí, ok. Yo Iba a leer, tengo, creo. yo tengo la ¿No primera. tienen su Biblia ahí? ¿O sí? Yo tengo la Sí, 3:20. no lo escucho, perdón. A ver, Abraham, Yo tengo Romanos 3:20. adelante. Ya que, perdón, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de ella, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Muy bien, gracias. Ningún hombre, ningún ser humano, dice la Biblia de Abraham, podrá ser justificado. Es decir, no nos puede salvar, no nos puede presentar ante Dios y decir, acéptalo. Habla de la ley, de las obras de la ley, del decir, yo voy a hacer para que Dios me acepte. No, yo voy a creer, dijo Abraham, yo creo y le fue contado por justicia. ¿Alguien tiene Romanos 7, 1 al 14? ¿No? Yo voy a leerlo, ¿eh? ¿Acaso ignoráis, hermano, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive.
pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Hasta cuándo? Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo, sin la ley, vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que será para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ok, entonces estamos viendo acerca de una ley que es buena y que es santa, pero los que fuimos vendidos al pecado por una situación de desobediencia, fuimos nosotros en Adán. En Adán pues todos morimos, en Cristo todos vivimos. Estamos hablando de la fe frente a la ley, como algo que sobrepasa, como algo mayor, ¿verdad? La fe. Así que dice que el pecado ya existía y ese pecado, aprovechando el mandamiento, tomando ocasión, dice ahí, por el mandamiento, engañó a todos los hombres y los llevó a enfrentar la muerte. ¿Quién engañó? El pecado. ¿Habla de Satanás? No. ¿Quién engañó aquí? ¿Quién es el mentiroso? El pecado. El padre de mentira, el pecado. La ley nos ha llevado a Cristo, ¿verdad? Y da un ejemplo ahí de un matrimonio. Dice que la señora está sujeta por la ley a su marido, pero si el marido se muere, ella es libre, ¿verdad? Y dice que nosotros morimos a la ley en Cristo Jesús. Acuérdense Gálatas 2:20. Nosotros estamos muertos a la ley. Entonces somos libres de esa ley, ¿verdad? Ya no vivimos en condenación si estamos en Cristo Jesús y vivimos conforme al Espíritu. Romanos 8, ¿verdad? Así que es importante considerar este propósito de la ley y el propósito de la fe frente a la ley. Porque su propósito, el de la ley, era llevarnos a Cristo como un ayo, ¿verdad? Era como el conductor de un autobús, dice aquí, el escolar que lleva y trae a los niños a la escuela, pero no es el maestro de los niños, ¿verdad? Solo es el que los lleva. Así que la ley cumplió su función hasta que vino Cristo. Cuando nos lleva a Cristo, ahí nos dejó. Y el que nos puede redimir y nos puede salvar es solamente Cristo Jesús por la fe. No por las obras de la ley, no por hacer, no por tratar de alcanzar, porque no vamos a alcanzar nunca nada con nuestras obras. Las mejores obras, dijo Jeremías, lo repitió Isaías, son como trapos de inmundicia, ¿verdad? Así que es importante ver ese propósito de la ley y el de la fe. La ley era llevarnos a Cristo y el de la fe era
ayudarnos a confiar y a creer en que solo Cristo podía salvarnos, por supuesto, ¿verdad? Llegamos a Cristo y cuando llegamos a Él fue para ser justificados por la fe. La ley revela lo que el hombre debe hacer. Sin embargo, no le da poder para ejecutarlo, porque te lo revela y te dice, haz esto. Pero el hombre nunca pudo hasta que llegó Cristo. Él solo fue el que cumplió, ¿verdad? No tenemos poder cuando vivimos solamente bajo la ley. Es como un niño, ¿verdad? No tiene poder para ejecutar muchas cosas porque solo es un niño. La salvación por la ley sería salvación por obras humanas. Y los fariseos, los escribas y mucha gente ha estado a lo largo de la historia y de los años y de las religiones, de las sectas, ha estado tratando de ganar una salvación por sus obras. Eso ha sido imposible desde la caída de Adán. Fue desde Caín, ¿verdad?, que quiso ganar con lo mejor de la tierra y lo mejor que él podía hacer a Dios. Pero llegó Abel y creyó. Y en vez de poner lo mejor de sí, presentó a un cordero inocente, ¿verdad?, en su representación, porque sabía que él no podía agradar a Dios sino a través de un cordero. Es lo mismo con nosotros. Solo a través de Cristo, a través de nuestra fe en Él y de la fe en Él y de la fe de Él, podemos ser salvos. Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Sí? La única forma de ser justos es por la fe en Jesucristo y la fe de Él. Vamos a leer Romanos 10, 11 al 13. Por favor, ayúdeme, el que tenga Romanos 10, o yo le leo. Tenemos tiempo, por favor, ayúdeme. Romanos 10, del 11 al 13. ¿Alguien lo quiere hacer o lo hago yo? Oye. Si quiere, la hermana creo que habló. Dice, pues las escrituras afirman... Ok, perdón, espérenme tantito, voy a subir el volumen. Adelante, por favor. ¿Ya lo leíste? ¿Lo leíste todo, hermana? No. Pues la escritura dice, todo aquel que no creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para nosotros los que creemos, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ok, muy bien. Estaba yo también leyéndolo, pero en otra versión, así que déjenme encontrarlo. Aquí lo tengo para tener esa versión, ¿sale? Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo el que en él creyere, dice, no todo el que hiciere, ¿verdad? Sino el que en él creyere será salvo. Así que la única forma de ser justos es por la fe en Jesucristo y la fe de Jesucristo, ¿sí? No solo para ser salvos, sino para seguir viviendo en esa salvación necesitamos de esa fe de Dios. Y estamos viendo, ¿verdad?, la grandeza, la importancia de esa fe frente a la ley, ¿sí? La superioridad de la fe es nuestro tema. La fe entonces nos ha llevado a ser hijos de Dios y no nos ha llevado a condenación. Ahora yo les voy a leer. Nos ha llevado la fe a ser hijos de Dios, dice aquí. Dice la Biblia, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no dice el que hace algo para que Dios lo acepte, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, en su obra.
¿sí? Así que esa fe nos ha llevado a ser hijos de Dios y no nos ha llevado a condenación. Lo que hacía la ley al no poder salvarnos era que nos mostraba lo que teníamos que hacer, pero no nos daba el poder para ejecutarlo. Entonces entrábamos o éramos llevados a condenación, ¿verdad? Pero venida la fe, dice Pablo, ya no tenemos ayo, ya no tenemos una nana o ya no tenemos ese siervo de mucha confianza en la casa que se encargaba de llevar los niños a la escuela. No era el maestro, sino solo los llevaba al maestro. Porque hoy tenemos un encuentro personal con Cristo sin intermediario, ¿verdad? Y después ante Dios, pues obviamente es el único mediador, Cristo Jesús. Así que la salvación por gracia no tiene nada que ver con las obras justificadoras de la ley, con un ayo. Es decir, esas obras de la ley no nos van a salvar. La fe nos ha llevado a ser revestidos de Cristo, ¿verdad? Por eso es importante creer. Gálatas 3:27. ¿Alguien me puede ayudar con Gálatas 3:27? Por favor. Yo voy a preparar Isaías. ¿Sí? ¿Alguien lo puede hacer? Yo lo tengo. A ver. De Gálatas 3 ¿de cuál a cuál? Disculpe. 3:27 nada más. Ah, ok. Sí, bueno. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ajá. Entonces, dice aquí, la fe nos ha llevado a ser revestidos de Cristo, ¿verdad? Nuestra fe en Él, la fe de Él en nosotros, ¿sí? Y luego Isaías 61:10 dice lo mismo, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mis Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Y es la frase que tenemos de ese versículo, me vistió de vestiduras de salvación y me rodeó de manto de justicia. Por la fe, ya Isaías estaba profetizando acerca de los que creyeran en Dios, en Jesucristo más bien, ¿sí? Así que vamos hasta aquí y vamos a terminar. La fe nos hace linaje de Abraham. Gálatas 3:26-29, aprovechando Abraham, a ver si preparas esa escritura, por favor. Sí, la puede repetir, por favor. Es que se me trabó. Gálatas 3:26-29. Sí. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Ok, muchas gracias. Estamos viendo entonces que en Jesucristo todos somos uno y nos convertimos en linaje de Abraham. Todavía miramos a los judíos y está bien, pero el linaje de Abraham llegamos a ser cuando estamos en Cristo, como dice la escritura que acaba de leer Abraham, ¿sí? Somos herederos de la promesa. Podemos admirar a los judíos, les pueden suceder cosas a ellos y estar pensando que todo depende de los judíos o nosotros como gentiles, como nacidos en México, dependemos de la nación judía.
que suceda algo en ellos para que nos pase algo a nosotros, pero no. Dice la Biblia que ahora en Cristo somos linajes de Abraham por Jesucristo. No tiene nada que ver con los judíos. No significa que Jesús, no estoy diciendo que no era judío, fue judío. Estoy hablando del Señor, del Salvador. Somos herederos de la promesa. Todos somos uno en Cristo Jesús. Ahora ya no hay judíos, ya no hay Israel, México, Argentina, Chile. Ahora todos somos uno. Si creemos en Cristo y nos convertimos en herederos de la promesa. No, pero es que era para los judíos. Por supuesto que fue al principio. Pero cuando vino Cristo terminó esa ley, ¿verdad? Tuvo una vigencia hasta el cumplimiento de su venida, nació bajo la ley y nos convertimos en linaje de Abraham. Somos linaje espiritual de Abraham, escuche bien, no estamos hablando de linaje o de una simiente natural. Se cumplió la promesa en Génesis 22, 18, dice, en tu simiente. Vamos a leer ahí Génesis 22, 18, dice la Biblia, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. ¿En la simiente de quién? De Abraham, su simiente espiritual. Se cumplió la promesa de en su simiente. Cristo es esa simiente, ¿verdad? La simiente es Cristo y la bendición llegó a todas las naciones de la tierra. No solamente a una nación que Dios había escogido como un ejemplo, los escogió Dios, ¿verdad? Ahora, redimidos de la ley, somos llamados a crecer. No nos va a dar, creo, tiempo. Yo pensé que ahí vamos a acabar. Gálatas 4, del 1 al 5. Vamos a ver, por favor. Gálatas 4, del 1 al 5. Sí. Gálatas 4, del 1 al 5. Dice la Biblia, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, ¿verdad? Vamos a dejar ahí en esa escritura, vamos a terminar esta sesión. Hágame el favor, deme la oportunidad de terminar en una siguiente sesión. Creo que va a ser la misma, ¿sí? Por favor, nos vamos a desconectar y nos conectamos. Ahí estamos. Ya puse la tarea. Les adelanté, redimidos de la ley, ahora somos llamados a crecer. Porque éramos niños, dice, ¿verdad? Como éramos niños, el ayo nos llevaba de la mano hacia el maestro. Bueno, era el propósito de la ley, ¿verdad? Pero dice Gálatas que cuando éramos niños, o un niño en nada difiere del esclavo, no hay ninguna diferencia. Si no crecemos, no tendremos ninguna diferencia con la condición de un esclavo. Seremos exactamente igual a la ley. ¿Qué es lo que hacía la ley? Mostrarnos lo que debemos hacer. Acuérdense que ahora la ley fue escrita en nuestro corazón por Cristo Jesús, por la fe en él, ¿verdad? Entonces, si estamos viviendo bajo la ley, estamos todavía bajo tutores, bajo ayos, somos niños, somos tecnón, que es lo que hemos estudiado. Un tecnón es un hijo, un niño, un recién nacido, un chiquito que empieza a caminar, puede caminar, pero es inmaduro, ¿verdad? El cumplimiento del tiempo ya llegó porque vino Cristo. Y vino bajo la ley para redimirnos de ella. Algunos dicen que solamente los judíos eran los que vivían bajo la ley, pero no todos estábamos bajo maldición, no solo los judíos. También los que no conocíamos la ley, porque había sido escrita en nuestras conciencias, en nuestro corazón. Y aunque no la conocíamos en su totalidad, allí estaba esa ley. Pero Dios nos ha llamado a crecer, porque si seguimos siendo niños inmaduros, seguimos tratando de hacer muchas cosas y pensar que Dios nos va a aceptar en algún momento
lo volteamos a ver cuando hacemos algo pensando que eso nos va a hacer aceptos, pero todo Efesios, todo Gálatas, Pablo dice, y toda la Biblia habla de una aceptación por medio de la fe en Cristo Jesús. Así que si estamos viviendo en esa ley o bajo esa ley, todavía bajo años, bajo ese guía que nos trataba de llevar a un lugar específico o con una persona específica, en este caso Cristo, seguimos siendo niños, tecnómenos. Recibimos, sin embargo, en el versículo último que leímos, al final de Gálatas 4, el versículo 5, dice que recibimos la adopción de hijos, ¿verdad? Es decir, éramos niños, éramos inmaduros, y Dios nos ayudó. Tenemos que seguir madurando y aprendiendo, creciendo en esa fe, la fe del Hijo de Dios, nuestra fe en Él. Adopción es colocar en el lugar de un hijo, con todas las las cosas que acompañan esta posición, los derechos y las obligaciones que corresponden a la condición de hijos. Pero ¿sabes cuál es la palabra aquí que nos adoptó para ser hechos hijos suyos? Huíos, que es otra palabra para hijos. Una es tecnón, un hijo inmaduro, un niño. La otra es huíos. Esa condición de hijos solo se da por el nuevo nacimiento mediante la redención que vemos en la obra de Cristo en la cruz. Nos está comprando, como veíamos el ejemplo de Pablo en Romanos, de un matrimonio, donde la señora no podía separarse del marido hasta que éste muriera. Y Cristo nos hizo morir, ¿verdad? Para aquel con quien estábamos casados, que era la ley. Morimos en Cristo. Fuimos crucificados o estamos crucificados con Él, juntamente con Él, dice Pablo en Gálatas 2:20. Morimos a la ley y ahora la ley ya no tiene, ¿verdad?, maldiciones para nosotros porque vivimos por la fe, en la fe de Jesucristo y por la fe en Él. Así que hablamos del nuevo nacimiento mediante la redención que Cristo llevó a cabo en la cruz. Y luego el Espíritu de Dios vino a quitarnos toda esclavitud, toda aquella inmadurez, aquellas situaciones que nos hacían pensar que íbamos a lograr algo para alcanzar a Dios. Ahora somos hijos, huíos, ¿verdad? Y si hijos, dice Gálatas 4, 6 al 7, también herederos por Cristo con Cristo Jesús. Somos huíos. Un huío es un hijo maduro, uno que está listo para recibir la herencia, para administrarla. Sabe cómo hacerlo. La mayoría de las veces no conocemos esta palabra o no estamos viviendo dentro de esa fe de Cristo, entonces estamos siendo inmaduros, no estamos creyendo en su obra en la cruz y entonces estamos siendo inmaduros. Todavía necesitamos de muletillas, de obras, de circunstancias o de cosas más bien externas para pensar que Dios nos va a aceptar por eso. Pero hemos sido aceptados. No solo eso, nos adoptó, ¿verdad? Recibimos esa adopción de huíos, un hijo maduro que tiene la capacidad de administrar, de desarrollar. Vamos a decir, es que yo todavía no. ¿Qué necesito hacer? ¿Necesito orar más? No, orar es parte de nuestra vida, eso como hijos de Dios, ¿verdad? ¿Quién no habla con sus hijos o qué hijo no habla con su padre? En algún momento de su vida dejan de hacerlo o dejamos de hacerlo cuando no hemos madurado. Pero necesitamos vivir como huíos, porque eso incluye derechos, incluye obligaciones que las ignoramos, ¿verdad? Porque dejamos de ser de la fe y pensamos en la ley. No hablo de no creer en la ley, hablo de cosas externas, de obras de la ley que tenemos que practicar a veces para sentirnos salvos. Pero si ya somos salvos, aunque no lo sintamos, porque la salvación vino por medio de la gracia, por la fe en Cristo Jesús. La justicia también, la esencia de la justicia es la fe. Así que necesitamos ser huíos, ¿verdad? Vamos a las preguntas, porque ya terminé.
o los comentarios. Puede usted colaborar con nosotros y decirnos alguna frase, algo que le haya interesado, algo que haya escuchado, que Dios le haya revelado con esta enseñanza, ¿sí? ¿Alguien quiere participar? Estamos listos para escucharlos. Yo quiero compartir. A mí me gustó mucho la parte donde mencionaba que la que venida la fe no tenemos ayo, y cómo o sea, el ayo se trata de alguien que es intermediario entre nosotros y el maestro, o sea, que nos lleva hacia el maestro, pero ahora nosotros tenemos una relación con Dios. Y me gusta pues porque efectivamente da cuenta de que ya no somos niños, ya podemos irnos solitos a la escuela, ¿no? Como antes me llevaba mi papá a la escuela y ya después empecé a irme yo sola, porque maduré, porque crecí, porque dejé de ser una niña y ahora puedo hacerlo directamente, puedo acercarme directamente. Muy bien esta manera de revelar de Dios en cada uno de nosotros de una forma personal, ¿verdad? Ahí tenemos al Espíritu de Dios, no está el Cristo de forma natural o física como estuvo, pero lo tenemos en el Espíritu, guiándonos, ¿verdad? Ya no necesitamos, dice Abdi, ese ayo, ¿verdad? Porque fue escrita esa ley dentro de nuestro corazón y sabemos perfectamente la voluntad de Dios, ¿sí? Aunque a veces llegamos a dudar, a veces llegamos a hacer preguntas, pero no tiene nada de malo hacer preguntas. Usted pregunte, o diga, o hable, o compártanos. Por favor, participe. ¿Alguien más? Yo precisamente sobre también lo que leímos de Gálatas 3, precisamente lo último, hasta el 29, me gustó, bueno, sí me gustó mucho la parte que dice, aquí está. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Sí, si bien dijo pues que no tiene nada que ver con un linaje sanguíneo así directo, pues la verdad es que aún así somos herederos de la promesa. Precisamente el 29 es el que más me gustó. Oh, increíble. Qué buena participación. Todos tienen. A ver, la hermana, ¿quiénes están? Voy a ver quiénes están. La hermana Eli, la hermana Ale, Esther, Ena, la hermana Ena, pues, hermano Rodolfo, Manuel, creo que son los que veo aquí. Ajá. ¿Alguien más quiere participar? ¿O ya nos vamos? ¿Ya vamos a cenar? Pastor, Okay. yo quería decirle, perdón. Está hablando, a ver, hermana, adelante, perdón. Es que no pude escuchar nada, solamente 15 minutos ya al terminar la primera parte. Ajá. Y yo agradecería mucho si la vuelven a repetir, porque ahorita volví a entrar y no volví a escucharlos hasta ahorita que ya lo estoy escuchando, pero casi no escuché nada de clase. Entonces, por favor, si pudiera poner la repetición, se los agradecería mucho. Claro que sí, hermana. Abby nos ayuda a hacer ese trabajo y lo va a subir para poner la repetición. Precisamente hoy estaba trabajando en eso, en la repetición de otros más. Entonces, ténganos paciencia, por supuesto que sí.
Gracias por su participación. Gracias. Vamos a leer Gálatas 5 y 6. La siguiente clase es la última. Sí. Escribe Muy bien. actitudes y acciones de un hijo tecnón y de un huíos, pensando en ti, no pensando en mí, porque yo a veces tengo actitudes o acciones de un niño inmaduro. Pero quiero que escribas actitudes, por ejemplo, un hijo huíos, un hijo maduro, pensando en ti. ¿Hay algunas actitudes maduras en tu vida? Sí, las hay. Yo he visto la mayoría de ustedes actitudes buenas. Por ejemplo, confiar en Dios, ser paciente, creer en sus promesas, no estar esperando que un día te cumplan las promesas, sino que ya eres heredero, ¿verdad? Y ese tipo de cosas, actitudes y acciones de un hijo tecnón, un inmaduro, ¿qué sería? Un hijo desconfiado, un hijo que si no ora 1 hora al día se siente condenado, ¿verdad? No estoy diciendo que no ores, estoy diciendo que ore. Un hijo que si no ayuna cada semana un día se siente impuro, ¿verdad? Yo creo que todo nos ayuda y todo es bendición, pero acuérdese que Cristo es el que nos santo, y todo lo demás usted lo hace yo, porque es nuestro privilegio, pues, ¿sí? Así que escriba actitudes y acciones de un hijo maduro y de un hijo maduro. ¿Está bien? ¿Sí lo va a hacer? ¿Sí? Sí. ¿Conoce a alguien inmaduro? Diga no. Por eso lo hicimos. Esta tarea, hágala pensando en usted mismo. ¿Está bien? No se trata de acusar a nadie. Ok. Terminamos la reunión. Vamos a orar. Pero si alguien quiere, por último, decir algo, si no, oramos. ¿No? Ok. Vamos a orar. Dios, en esta noche te damos muchas gracias por permitirnos estar juntos en esta clase. Estamos casi terminando un curso, pero queremos que nos sigas revelando tus palabras. Queremos aprender a confiar en ti con todo nuestro corazón y aprender de tu fe. Queremos ser hijos huyos, hijos maduros. Promesas han sido regaladas a nosotros por la fe en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Ayúdanos a vivir en esa fe, que la hacemos con tal de ganarnos algo. No producirá nada, ninguna obra de la ley, Señor. Lo único que puede producir salvación es nuestra fe en ti, la fe del Hijo de Dios, en tu obra, en tu obra redentora en aquella cruz de Calvario. Padre, gracias. Revélanos estas verdades fundamentales en el corazón y no permitas que nos hagan retroceder como Pablo les dijo a los Gálatas, que empezaron por el Espíritu y terminaban o estaban terminando en la carne. Permítenos ir hacia adelante, ir hacia tu heredad, tu herencia, Señor, y poseerla y tener confianza en lo que tú has hecho por nosotros, no en lo que podemos lograr. Es bueno todo lo que podemos hacer, pero no es para que nos justifiques o nos salves. Es porque nos has justificado y nos has salvado. Es el resultado de un entendimiento de lo que tú has hecho por nosotros en la cruz. Así que te damos muchas gracias en esta noche por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos, pues nos vemos. Cene bien, duerma, descanse a gusto y nos vemos el último siguiente martes. Dios me lo bendiga mucho a todos. Estaba por ahí la pastora Elvira y ya no vi a nadie más después. Dios les bendiga, gusto saludarlos, que les vaya bien. Bendiciones, pastor.